Hola, mi nombre es Adonis Aranda y hoy les voy a hablar sobre los polímeros. Bueno, primeramente, ¿qué es un polímero? Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros a través de enlaces covalentes. La reacción de formación de un polímero se denomina polimerización. Los polímeros presentan una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen entre sí. Los polímeros de adición incluyen polibutadieno, poliisopreno y policopireno. Todos son importantes en la fabricación de cauchos sintéticos. Algunos polímeros como el poliestireno son vidrios y transparentes a temperatura ambiente, además de ser termoplásticos. El poliestireno se puede colorear en cualquier tono y se utiliza en fabricación de juguetes y otros objetos de plástico. Una clase diferente de polímeros son los compuestos orgánicos e inorgánicos mixtos. Las representaciones más importantes de esta familia de polímeros son las siliconas. Su columna vertebral consiste en átomos de silicio y oxígeno alternados con grupos orgánicos unidos a cada uno de los átomos de silicio. Las siliconas de bajo peso molecular son aceites y grasas. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de silicón. Vamos a ver la clasificación de los polímeros. Los polímeros naturales ocurren naturalmente y se encuentran en plantas y animales, por ejemplo, proteínas, almidón, células y caucho. Para sumar también tenemos polímeros biodegradables que se denominan biopolímeros. 2. Los polímeros semisintéticos. Se derivan de los polímeros naturales y se someten a modificaciones químicas adicionales, por ejemplo, nitrato de células, acetato de células. Podemos ver un ejemplo allí. Los polímeros sintéticos. Estos son polímeros artificiales. El plástico es el polímero sintético más común y más utilizado. Se utiliza en industrias y diversos productos lácteos, por ejemplo, el nylon -6 y el poliéster, entre otros, etc. Como podemos ver en la siguiente imagen. La clasificación de polímeros basadas en la estructura de la cadena de monómeros. Los polímeros lineales. La estructura de polímeros que contiene cadenas largas y rectas entran en esta categoría. El PVC, es decir, el cloruro de polivinilo, se utiliza en gran medida para fabricar tuberías y cables eléctricos, en un ejemplo de polímero lineal. Los polímeros de cadena ramificada. Cuando las cadenas lineales de un polímero forman ramificaciones, dichos polímeros se clasifican como polímeros de cadena ramificada. Por ejemplo, polietileno de baja densidad. A continuación, unas imágenes. Los polímeros reticulados están compuestos de monómeros difusionales y trifusionales. Tienen un enlace covalente más fuerte en comparación con otros polímeros lineales. La baquelita y la melamina son ejemplos de esta categoría, como podemos ver en las imágenes. Otras formas de clasificar los polímeros también es como la basada en polimerización. Se clasifica en la polimerización por adición. Ejemplo, el polietano, el teflón y el cloruro de polinibilo. 2. La polimerización por condensación. Como podemos ver, es el nylon -6 y el perileno, poliéster y poliéster, etc. Clasificación basada en monómeros. Homómero. En ese tipo está presente un solo tipo de unidad monómera, por ejemplo el polietileno, como podemos ver en la imagen. Heteropolímero o copolímero es otra clasificación. Consiste en diferentes tipos de unidades monoméricas, por ejemplo el nylon, como los elastómeros, las fibras, termoplásticos, donde los elastómeros son sólidos similares al caucho. Existen dos tipos de polímeros, los polímeros orgánicos y los polímeros inorgánicos. Los polímeros orgánicos son estructura de carbono y los polímeros inorgánicos estructura principal constituida por elementos distintos al carbono. Los polímeros biodegradables. Los polímeros que se degradan y descomponen por microorganismos como las bacterias se conocen como polímeros biodegradables. Estos tipos de polímeros se utilizan en bandejas quirúrgicos, recubrimientos de cápsulas y en cirugías.
etc. Los polímeros de alta temperatura. Estos polímeros son estables a altas temperaturas debido a su alto peso molecular. Estos no se destruyen ni siquiera a temperaturas muy altas. Se utilizan ampliamente en las industrias de la salud para fabricar equipos de esterilización y en la fabricación de objetos resistentes al calor y a los golpes. También podemos ver que hay algunos tipos de polímeros importantes que son los polipropileno y el polietileno. Estos también son algunos polímeros importantes que se utilizan en industrias. En conclusión, hoy en día se habla mucho de polímeros y sus diversas aplicaciones en los diferentes ámbitos comerciales y de investigación. Los polímeros ayudan en muchos ámbitos para el trabajo de empresas y otras actividades. Los polímeros han estado presentes siempre en nuestro entorno y nuestro interior. Por ejemplo, los polímeros encontrados en nuestro ecosistema son las celulosas, seda, lana, almidón, caucho natural, etc. Estos ayudan en las industrias y en la economía de muchos países. Gracias.